Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, lectores del blog El Santo Nombre, suscriptores del canal de YouTube, amigos que nos escuchan por Spotify y a toda la gente que visualice estos contenidos en cualquier momento y por cualquier plataforma. Les mandamos un cálido saludo, un saludo fraterno. Es muy grato, es una alegría compartir estos contenidos que tanto nos interesan. En este caso, como ustedes saben, venimos leyendo muy despacito El peregrino ruso, las memorias de un peregrino ruso, tratando de hacer algunos comentarios en torno a lo que vamos leyendo. Y por ahí algún otro comentario que deriva de un correo o de un WhatsApp que hemos recibido. Hoy comentaremos dos cositas al final, luego de la lectura. Pero antes, como siempre, buscamos esa actitud orante, la actitud reverencial ante lo que hacemos, ante lo que toca, ante la circunstancia, ese ponernos en la sagrada presencia que nos habita, que nos envuelve, que nos protege. Y para eso, nada mejor que la señal de la cruz, el misterio de la Trinidad que nos atraviesa, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Muy bien. Habíamos terminado justamente cuando el capitán, que le devuelve la filocalía y la Biblia, que había confiscado a los ladrones, estaba conversando con el peregrino. Entonces dice, cuando estuvimos sentados a la mesa, comenzó su narración. ¿Se acuerdan que el capitán tenía un evangelio de Kiev con bordes de plata guardado en la guerrera? Se lo mostró al peregrino. Y le dice, en mi juventud prestaba servicio en la guardia como cabo. Conocía bien mi oficio y mis superiores me apreciaban. Pero era demasiado joven y mis amigos también. Por desgracia, me acostumbré a la bebida y a tal punto que finalmente se transformó en un vicio. Cada vez que volvía a beber, las borracheras me duraban hasta 6 semanas. Vaya, es bastante, ¿no? Durante largo tiempo me toleraron, pero al fin, por haber insultado a mi jefe, un día que estaba borracho, me degradaron a soldado raso por 3 años y me trasladaron a la guarnición, con la amenaza de que si no me corregía y dejaba la bebida, recibiría un severísimo castigo. Pero pobre de mí, por más que me esforzaba en controlarme y a pesar de que recurría a tratamientos médicos, no conseguí dominar mi pasión. Entretanto, ya se había decidido castigarme, trasladándome a la compañía para arrestados. Cuando me enteré, no supe qué hacer de mí. Aquí la define muy bien el capitán como una pasión, un padecimiento, un patos, que seguramente, como sabemos por experiencia y sabrán ustedes, con los distintos vicios o esos hábitos empedernidos, siempre deriva de un tremendo vacío interno que no podemos llenar, que no encontramos cómo calmar, y entonces el vicio viene a ser un sucedáneo, un paliativo, una anestesia, un analgésico de un dolor, quizá de una herida,
que conmueve, que atraviesa el alma y no se puede calmar. Esto nos permite comprender la raíz del mecanismo del vicio, pero claro, también nos permite darnos cuenta de la inutilidad de tomar ese camino para llenar el vacío interno. Es cierto que en determinados momentos críticos de la vida, alguno de estos vicios puede salvar el psiquismo del suicidio, de un estrés excesivo que quizá dañaría al organismo. Uno puede entender eso, ¿no? Viene el calmante, pero los calmantes se hacen hábito, los hábitos se hacen vicio, los vicios fortalecen las pasiones y nos dejan esclavos. Y ahí el problema que bien describe el libro, de cómo él iba perdiendo su carrera, degradando su profesión, hundiéndose cada vez más en el barro y sin embargo, a pesar de la intención, no podía salir, no podía salir adelante. Un día dice, cuando me enteré que me habían degradado, no supe qué hacer de mí. Un día, mientras estaba yo meditando sentado en el cuartel, entró un monje con un cuaderno de colectas para una iglesia. Cada uno de nosotros dio lo que pudo. De pronto el monje se acercó a mí y me preguntó, ¿por qué estás tan triste? Empezamos a hablar y le conté mis penas. El monje, compadeciéndose, me dijo, antes de leer esto quiero destacar, fíjense, por un lado el pueblo ruso en ese momento y los monjes estaban muy unidos. Era muy común que recorrieran los lugares, pidieran colecta, eran muy queridos. En ese sentido me hace acordar a lo que se cuenta de la primera época del budismo, donde Gautama Buda todavía caminaba sobre esta tierra e iba con sus monjes mendicantes, atravesando el norte de la India y demás. Y el pueblo los ayudaba, ¿no? Esta especie de simbiosis, de mutuo cariño que tenía el religioso con el pueblo. Por otra parte, quiero destacar cómo el monje estaba en un muy buen nivel de conciencia. Fíjense, él no entra al cuartel ahí con la escudilla o con, no sé, el libro de colectas pidiendo plata y se va, dormido, sonámbulo. No, estaba atento. Y como estaba atento, descubre la tristeza de este hombre y se abre. ¿M? Se abre a la escucha de lo que le pasa. Muy interesante. ¿Por qué estás tan triste? Empezamos a hablar y le conté mis penas. El monje, compadeciéndose, me dijo, exactamente lo mismo le pasó a mi hermano. ¿Y sabes qué le ayudó? Su confesor le dio un evangelio y le ordenó que cuando tuviera ganas de beber, leyera inmediatamente un capítulo. Si el deseo no desaparecía, que leyera el capítulo siguiente. Y si todavía duraba, que leyera un tercer capítulo. Mi hermano así lo hizo y en poco tiempo su pasión por la bebida había desaparecido. Ya hace 15 años que no prueba una gota de alcohol. ¿Por qué no lo haces tú también? Verás que da resultado. Yo tengo un evangelio, si quieres, aquí te lo traigo. Después de escuchar todo esto, le dije al monje, ¿cómo podría ayudarme tu evangelio cuando ni todos mis esfuerzos, ni siquiera los remedios, consiguieron detenerme? Dije eso porque no había leído nunca el evangelio. No pienses así, me replicó el monje, te aseguro que dará resultado. Puesta ahí toda la fe del monje. Al día siguiente me trajo este evangelio que tú ves. Lo tomé en mi mano, lo abrí, leí algo y dije, no lo aceptaré. No entiendo nada.
Además, no estoy acostumbrado a leer el eslavo antiguo de la iglesia. Pero el monje insistía. Trataba de convencerme de que las palabras mismas del Evangelio tienen un poder bienhechor por estar allí escrito lo que Dios mismo ha dicho. No importa que no lo entiendas, me decía, basta con que lo leas con devoción. Interesante aquí la mención a la lectura devota del Evangelio, cómo cambia mucho la lectura y los frutos que esta lectura nos aporta. Cambia muchísimo. Leerlo con devoción. ¿Qué sería? Pues léelo con cariño, con apertura de corazón, poniendo toda la búsqueda de Dios que tienes dentro, que tenemos dentro, poniéndolo en la lectura. Es un poco la lectio divina. No importa que no lo entiendas, basta con que lo leas con devoción. Un santo dijo, aunque tú no entiendas la palabra de Dios, los demonios sí que entienden lo que estás leyendo y tiemblan. Y tú sabes que son los demonios los que te incitan a emborracharte. Te diré más. El santo Juan Crisóstomo ha escrito que hasta el edificio de la iglesia que guarda el Evangelio aterroriza a los espíritus de las tinieblas y les impide hacer fechorías. Qué bien. A ver. Bien. Aquí estamos continuando entonces. Antes de seguir con la lectura, les quería comentar, fíjense que esto lo hemos hablado también en fenomenología, me parece. ¿Cómo es importante en el momento en que nos agarra la sensación desesperante de vacío, de aburrimiento, de ansiedad o de angustia? En ese momento, y que por lo tanto por la inercia que tenemos vamos a acudir a algún paliativo o a algún vicio, qué importante que es en ese momento detenerse, no sucumbir de inmediato, darse un espacio, aprender a tener allí una mínima no reacción. Y aun si luego sucumbes, ya te has tomado un espacio, una no reacción que te va fortaleciendo. Es en este instante que el monje le sugiere, a modo de práctica y de apoyo, de ayuda, ahí leer el Evangelio. Le está dando un ancla para que haga este espacio. No solo demórate, no sucumbas de inmediato al vicio, sino que además apóyate y apóyate en algo que tiene poder, que tiene fuerza, que es el Evangelio. Eso nos parece interesante. Es una práctica muy recomendable, aunque fueran 5 versículos y no un capítulo. ¿Mm? No recuerdo, dice, cuánto di a aquel monje, pero tomé su evangelio y lo puse en un cofrecillo, junto con mis cosas, y me olvidé de él. Poco tiempo después volvió la época de mis borracheras habituales. Sentía unos deseos infernales de beber y me apresuré a buscar dinero en mi cofrecillo para correr a la taberna. Lo primero que vi fue el Evangelio y recordé de pronto todo lo que el monje había dicho. Abrí el libro y comencé a leer desde el principio el primer capítulo de San Mateo. Disculpen que me interrumpo aquí. Fíjense, un factor a tener en cuenta. Él quería salir de la situación en que estaba. Había una intención fuerte de dejar la borrachera. Esto es clave. Sin este deseo de liberarnos de la esclavitud, no hay solución que valga. Pero como tenía este deseo profundo, es que se acordó de la recomendación y se animó, aún sin ninguna convicción, a empezar la lectura. También destacaría de este párrafo
esto del deseo infernal, ¿no? Porque cuando nos toma esta desesperación interna, nos toma, es como si fuéramos poseídos por esta situación que atraviesa el psiquismo, el alma, nos cambia la mente y todos los propósitos que habíamos hecho, las buenas disposiciones, ¿no? Que no voy a tomar más o no voy a dejar esto. Bueno, todo eso se borra y aparece el deseo bien descrito como infernal, bien desde las entrañas, que nos domina y nos cambia incluso el diálogo interior. Entonces aparecen todas las excusas necesarias para seguir con el vicio. Y desechas todo lo que el día anterior te había parecido tan lúcido, ¿no? De que ibas a dejar y que ya cambiaba tu vida, nada, todo se barre por este deseo infernal que es como un fuego interior. Entonces comencé a leer desde el principio el primer capítulo de San Mateo. Leí hasta el final y no entendí nada. Encima que empieza con la genealogía, ese evangelio. Pero recordé que el monje había dicho, no importa que no entiendas, basta solo con que lo leas con devoción. A ver, me dije, leamos el capítulo siguiente. Lo leí todo y entendí un poco. A ver, me dije, leamos también el tercer capítulo. Apenas había comenzado la lectura cuando sonó la campana en el cuartel. Cada uno a su cama. Por lo tanto, ya era imposible salir. Y así fue como debí quedarme. Postergó, postergó hasta un momento en que ya no tenía la alternativa de beber. En cuanto me levanté a la mañana siguiente, me dispuse a ir a comprar la bebida. Entonces pensé, leeré un capítulo del Evangelio, veremos qué sucede. Lo leí y decidí quedarme. Cuando volvieron otra vez los deseos de beber, empecé de nuevo a leer y me sentí aliviado. Esto me dio valor. Y cuando el deseo se hacía más intenso, leía otro capítulo del Evangelio y cada vez me resultaba más y más fácil vencer la tentación. Miren, aquí hay una cosa también clara. Esta lucha entre la luz y la oscuridad en nuestro interior, en nuestro mundo interno. Fíjense a través del relato cómo él tenía el deseo de seguir bebiendo, la fuerza de la oscuridad en él, que decía apenas se levantó a la mañana siguiente, a pesar de no haber tomado, haber vencido la noche anterior, a ver cómo me voy a comprar. Ahí está, la fuerza de la oscuridad. Y a la vez tenía la fuerza de la luz, esa intención de decir, bueno, pero ¿y si leo un capítulo más? ¿Ven la lucha entre la luz y la oscuridad? Esto es lo que San Pablo en Carta a los Romanos, por ejemplo, alude a la lucha entre la carne y el espíritu, no refiriéndose a la carne como el cuerpo en general, el cuerpo es todo lo malo, todo. No, no, no. La lucha de la carne se refiere precisamente a esto, a la fuerza de estos instintos, de este infierno en nosotros, de esta fuerza animal del hábito, el sarx, como nos explica Juan María a veces en Filocalía. La lucha entre la carne y el espíritu, por ejemplo, es entre el vicio y la libertad. La libertad, porque lo que busca la luz es nuestra felicidad, es la libertad. Ese es el Cristo en nosotros, que quería quedar libre de la esclavitud de Egipto, dirán los padres, aludiendo al pueblo hebreo en aquel entonces. El Egipto interior es lo que nos esclaviza. ¿Mm? Muy importante me parece estar atentos en el día a día, aunque no se trate de un vicio específico, en nuestras distintas situaciones, circunstancias, vínculos, relaciones, conversaciones.
Estar muy atento. ¿Qué se está imponiendo en mí en este momento? ¿La luz o la oscuridad? ¿Qué se está imponiendo? Esto es muy concreto y muy experimentable, esta lucha interior entre dos tendencias. Y como dice aquí el peregrino, el capitán, perdón, apenas empiezas a tener dos o tres victorias, ya te sientes más fuerte. Y se me hacía más fácil, dice, vencer la tentación. ¿Eh? Me sentí aliviado, esto me dio valor, y cuando el deseo se hacía más intenso, leía otro capítulo del Evangelio y cada vez me resultaba más y más fácil vencer la tentación. Y al fin, al terminar los cuatro Evangelios, terminó al mismo tiempo definitivamente mi pasión por la bebida, que comenzó a darme asco. Hoy hace justamente 20 años que no tomo nada de alcohol. Todo el mundo estaba admirado por el cambio que se había producido en mí, una verdadera conversión en ese sentido. Pasados los 3 años, me devolvieron el grado y siguieron ascendiéndome hasta llegar a comandante. Me casé, mi esposa resultó ser una buena mujer, da gracia como lo dice, ¿no? Resultó ser una buena mujer. Ahora, gracias a Dios, vivimos holgadamente y ayudamos a los pobres en la medida de nuestras posibilidades y recibimos a los peregrinos. Tenemos un hijo que ya es oficial y buen muchacho. Fíjense ahí el ideal de vida, ¿no? Es tan simple. Ayudamos a los pobres, recibimos peregrinos, tenemos un hijo que es buen muchacho y se congratula en ello, ¿no? No es que tenemos un hijo súper exitoso o, no sé, muy inteligente o muy apuesto o no sé qué, no, es buen muchacho. Fíjense qué bien esto de ir a la esencia de lo que pretendemos los seres humanos, ser buenas personas. Y con eso ya estamos bien, ¿no? Ser buenas personas. Parece poco hoy en día ser buena persona, pero lo es todo, es la base de todo. Eh, Muy bien, un hijo que ya es oficial y buen muchacho. Pues escucha, desde que me curé de mis borracheras, juré leer el Evangelio todos los días de mi vida. Un Evangelio por día, sin importarme los obstáculos que se presentaren. Así hago ahora. Si tengo mucho trabajo durante el día y estoy demasiado cansado, cuando me acuesto para dormir, hago que mi hijo o mi mujer me lean en voz alta un Evangelio entero. Así cumplo mi promesa sin faltar. En agradecimiento y para glorificar a Dios, he hecho adornar mi evangelio con plata pura y lo llevo siempre sobre mi pecho. Fíjense aquí, hay una ascética recomendada extremadamente simple, que es la lectura diaria del evangelio. Está bien que en nuestros días, con el ritmo de vida actual, etcétera, está bien que un capítulo por día, hay capítulos extensos, puede resultarnos difícil. Pero quizá leer unos cuantos versículos al día o hacer un momento de lectio al día, a lo mejor son 10 minutitos, yo creo que es una ascética excelente. En sí misma, eso solo es una ascética, toda una ascética de vida, que nos irá transformando y nos va, como decíamos días atrás, familiarizando con la Sagrada Escritura. Es muy, muy simple y muy recomendable. En mi agradecimiento, lo hizo adornar con plata pura. Yo había escuchado con alegría el relato del capitán, dice el peregrino, y cuando terminó dije, yo sé de un caso parecido. En la fábrica de mi aldea había un obrero muy hábil,
hombre muy bueno y que conocía bien su trabajo, pero también se emborrachaba, desgraciadamente, y con frecuencia. Pues bien, un hombre temeroso de Dios le aconsejó que cuando tuviera ganas de beber, pronunciara 33 oraciones a Jesús en honor de la Santísima Trinidad y por los 33 años de la vida terrestre de nuestro Señor. El obrero siguió el consejo y muy pronto dejó de tomar completamente. Y sabe una cosa más, a los 3 años se hizo monje. Aquí nuevamente vemos un anclaje en lo sagrado, es decir, un contar con la gracia. Cuento con la gracia para salir del embrollo en que estoy. Tengo que poner voluntad, necesariamente, y mucha voluntad, en el caso de los vicios. Mucha determinación, mucha firmeza, fuerza interior, despertar al hombre interior, al hombre nuevo, y a la vez involucrar lo divino. Si no involucro lo sagrado en mi transformación, fracaso, seguro. Más tarde o más temprano me doy de bruces, las famosas caídas. ¿Mm? El que sale por la propia voluntad, después cae también por la propia voluntad. El vicio lo domina. Pero dime, le dice el capitán, ¿qué es más importante, la oración a Jesús o el Evangelio? Son iguales, le contesté, la oración a Jesús y el Evangelio, porque el divino nombre de Jesucristo encierra en sí todas las verdades evangélicas. Los santos padres dicen que la oración a Jesús es el Evangelio abreviado. Miren qué fantástico. ¿Qué es la oración de Jesús? El Evangelio abreviado. ¿Mm? Sería super Evangelio de bolsillo, la oración de Jesús. Después rezamos juntos. El capitán empezó a leer el Evangelio de San Marcos desde el comienzo. Yo lo escuchaba y al mismo tiempo oraba en mi corazón. Esto también es interesante. ¿Cómo se puede escuchar una lectura al tiempo que se ora? ¿Mm? Esta división atencional. El capitán terminó el Evangelio pasada la 1 de la madrugada y nos retiramos a descansar. Y acá lo dejamos por hoy, a esta lectura. Nos retiramos a descansar. Qué bien. Bueno, ¿qué comentarios breves les quería hacer? Uno referido a una consulta que llegó, a un comentario respecto de este tema de la voluntad de Dios para mí, ¿no? Así se suele plantear muchas veces. Estoy en una circunstancia determinada, no sé bien cómo actuar y me pregunto, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Lo que se ha llamado tradicionalmente escucha la voz de tu conciencia es algo muy necesario. Cuando nosotros nos silenciamos un poco, nos sentamos en meditación o nos introducimos en una oración personal, es decir, si nos tomamos un buen momento de profundización y no al acaso, así de paso, sin discernimiento, no, nos tomamos un buen momento y tratamos de en el silencio escuchar lo que nos dice la voz de nuestra propia conciencia, esa que fue creada a imagen y semejanza y que por lo tanto tiene inscripta en sí la verdad, el bien, la belleza y por lo tanto la voluntad de Dios. El Cristo interior nos habla si nos tomamos el tiempo de escucharle. Entonces, en circunstancias difíciles, ¿qué haré en este momento, con esta situación, con esta relación, con este trabajo, con lo que fuera?
Escucha que tu conciencia te dirá con claridad cuál es el deber del momento. Y no dudes que eso es la voluntad de Dios. El- esta voz de la conciencia no se refiere solamente a una voz en el sentido moral, sino a un sentir que responde exactamente a lo que esa situación necesita, a la solución propia de la situación, que recordemos es siempre un escenario sagrado dispuesto por la providencia. No hay situación insignificante, no hay situación sin importancia. Siempre, siempre es sagrado lo que nos ocurre. Siempre es extraordinario. Está puesto para nosotros, para nuestro cultivo y desarrollo espiritual. Recordemos, somos un proceso espiritual en camino hacia la unión con Dios. En ese contexto tenemos que ver toda la situación, o podemos ver toda la situación. Entonces, lo único que necesitamos es silenciarnos, hacer oración, es decir, pido la gracia, ilumíname, Señor, aclárame y escuchar. Es muy clara la conciencia cuando estamos yendo o actuando en dirección contraria a lo correcto, es muy clara, nos avisa. A veces nos avisa con un sentimiento que hoy tiene muy mala prensa, que es el sentimiento de culpa. Y está bien que tenga mala prensa en un cierto sentido, porque la culpa a veces se torna, se transforma en una cosa recurrente, en un apocamiento excesivo, en un vivir doliéndose, ¿no? Entonces, por supuesto que no. Pero en un primer momentito, tengamos en cuenta que el sentimiento de culpa es el aviso que te da tu conciencia de que, oye, has obrado mal. Del mismo modo que en un primer momento, la sensación de satisfacción por haber obrado bien también aparece. Esto es inevitable porque son automatismos, mecanismos del organismo humano. Son indicadores. ¿Mm? Otra cosa es que hagamos de la culpa una manera de estar o que hagamos de la autosatisfacción un orgullo, una soberbia, una vanagloria y un modo de vivir. ¿Ven? Pero en un primer momento son indicadores útiles. A ver, que me quedaba algo más. Sí, ya me acordé. Fíjense qué importante es lo siguiente. Nosotros vamos a ver, ya estamos viendo, pero vamos a ver en los próximos tiempos, un aumento exponencial, un tremendo aumento, de la cantidad y los formatos de contenidos en Internet. La inteligencia artificial, como si fuera poco lo que ya tenemos disponible, está generando una cantidad de contenidos diversísimos, muy bien personalizados, muy bien dirigidos. Es decir, ya estábamos en un gran restaurante con un gran menú a disposición, que son todos los vídeos que nos llegan, todos los audios, todas las notificaciones, avisos, publicidades, noticias. Ya estábamos saturados. Bueno, ahora va a ser 10, 100 veces más. Si no estamos muy atentos, vamos a empezar a ir al ritmo de esto, nos va a crecer aún más la ansiedad y vamos a quedar sumidos en la confusión. A ver, a mí por día, no por algoritmos, por amigos o conocidos, me llegan por WhatsApp 4 o 5 vídeos que se me sugiere ver. Que además esto puede tener peso, porque uno dice, oye, me lo sugiere tal, que es un amigo que sabe lo que me interesa, sin contar lo que las plataformas o las redes nos sugieren por el mismo movimiento de los algoritmos, de los programas, que van conociendo tus preferencias y te dan todo lo que se supone tú deberías ver o te interesa.
Recuerden, siempre hay un interés económico detrás, porque se gana dinero con las visualizaciones o con que tú mires una publicidad y ojalá hagas clic, porque si haces clic vas a terminar comprando y ahí nos vamos. La cantidad, además, de noticias falsas, de construcciones falsas, con alguna verdad metida al medio, discursos enteros de personas que nunca los han dicho. Esto lo vamos a ver cada vez más en estos primeros, supongo que serán 5 años, 10, hasta que el mundo se llegue a dar algún tipo de respuesta más inteligente a la inteligencia artificial, que es muy útil en medicina, en biología, en astronomía, en distribución de recursos, puede ser en pedagogía, pero que como toda herramienta depende del alma que la use detrás para definir el signo de esa herramienta. Podemos usar un bisturí para extirpar un tumor o para matar a alguien. La inteligencia artificial es lo mismo. Entonces, ¿a qué iba? Es muy importante estar atentos, a mi juicio, a ir simplificándonos cada vez más. Todo se va a hacer más complejo cada vez, todo más diverso, todo más saturante. Nosotros vayamos en dirección contraria al mundo, me refiero a los valores que ahora impregnan el mundo. ¿Cuál es la dirección contraria? Mi vida tiene que ser cada vez más simple, cada vez con menos cosas, pero esenciales, cosas esenciales que alimenten el espíritu que soy y que contribuyan a la paz del corazón. ¿Qué es lo que nos pasa con estos contenidos que vienen hacia nosotros? Con estos impactos informativos, diría el padre Juan María, impactos. Pasa que nos agarra la avaricia, la gula. Oye, pero que no me puedo perder ese vídeo, no me puedo perder aquella información, que dicen que de este modo no sé qué, tanto en el campo económico como espiritual, como cultural, no me lo puedo perder. Pues sí, te lo puedes perder. Y no pasa nada, porque hay un límite en lo que podemos procesar como seres humanos y un límite para lo que al espíritu le sirve. Nunca la dispersión es útil. La unificación, recordar el propósito, concentrarnos en ello, no fragmentarnos. Fíjense, ya en la fraternidad o con la gente de la fraternidad tenemos un montón de contenidos. Imagínense con todo lo que hay en Internet. Hay cosas muy buenas. Algo que hago yo es agendar. Agendar. Por ejemplo, la clase que descubrimos de Gloria, Gloria Freire, dio una clase, un diálogo muy interesante sobre Santa Teresa en un canal, ¿no? En un canal que ahí está en el blog, canal de Alejandro, no me acuerdo el nombre ahora, canal sobre psicología, sobre todo. Ella hizo un video sobre Santa Teresa. Está buenísimo. Pilar Vivet también aparece entrevistada en otro canal, creo que es un canal Despertar, de allá de Barcelona. También muy interesante la entrevista. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué? ¿No voy a ver? No, sí, pero agenda, fíjate, hazte un programa, ¿qué vas a ver? ¿Un video por día? Está bien. ¿Mm? ¿Y cuál? Ahí me mandan uno de Meloni que está muy bueno, también creo que en este canal Despertar. Entonces, agendar de a poquito. Pero tengo la pincelada contemplativa que hizo Pilar o que hace Pepe habitualmente, también la agendo tal otro día. Entonces ahí voy dosificando, eligiendo y dosificando lo que llega hasta mí para poder procesarlo. Bueno, no me extiendo más, que ya lo hice mucho por hoy. Nos vemos en cualquier momento de oración, si Dios quiere. Les mando un abrazo fraterno a todos, sin distinción, invocando, de ser posible sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.